Don Enio, muchas gracias por compartir con nosotros. Le deseamos también un feliz día a todas las personas que se conectan a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Yo soy Gustavo Delgado y bueno, reiterarle el agradecimiento por compartir con nosotros pues unos minutos de la mañana para hablar acerca de reactivación económica. Muy buenos días, Gustavo. Un gusto de compartir con vos y con las amables personas que nos están siguiendo por Facebook Live. Bueno, ahora escuchábamos precisamente una pequeña intervención suya en el programa, donde usted indicaba que no parece identificarse como una ruta en el tema exactamente económico. Tenemos que comprender que esta crisis que estamos atravesando tiene como dos caras o tiene dos vertientes que se encuentran en el camino, me parece a mí, que es una parte sanitaria y una parte económica. La parte económica la veníamos sufriendo desde antes de la pandemia. Ahora la pandemia se une, ¿verdad? Y refuerza la necesidad de aplicar medidas económicas, pues tal vez de más alto impacto para mejorar las condiciones, valga la redundancia, económicas de los costarricenses. Así es, la economía se venía desacelerando a una tasa que muchos esperábamos que este año se pudiera manifestar incluso una recesión, es decir, crecimiento negativo del Producto Interno Bruto en 2 trimestres consecutivos, producto de la dinámica que traía la economía. En esas circunstancias, pues el gobierno no reaccionaba, no hizo una presentación de cómo pensaba reactivar la economía. El Banco Central hizo lo suyo con respecto a las tasas de interés, bajó encajes, pero no se vio una visión de conjunto, no se vio una estrategia del gobierno como un todo, particularmente del Ministerio de Hacienda. En esas circunstancias nos azota la pandemia. Y el resultado económico de las medidas para prevenir una expansión de la pandemia, pues son negativas. Son negativas porque donde la gente debe quedarse en casa, disminuye la actividad económica, particularmente de los servicios, hay problemas en mercados de exportación, hay problemas de abastecimiento y la economía empieza a entrar en una situación fuertemente ya recesiva. Entre los elementos de esta crisis económica está la gran cantidad de gente del sector privado que fue enviada con suspensión de contrato a sus casas, disminuye el poder adquisitivo y coloca en situación de vulnerabilidad a personas de clase media que tenían más o menos resuelto el tema de supervivencia cotidiana. Además, aumenta el desempleo formal. Muchas empresas se ven forzadas a despedir y otras empiezan a quebrar. Entonces vemos un efecto dominó en el sector privado que hoy pues nos preocupa mucho. Vemos que ha habido un relativo éxito a pesar de que en los últimos días ha habido un aumento en los casos positivos del COVID. Eso puede ser resultado que se están haciendo más pruebas, pero en todo caso, el tema sanitario se ha enfocado con la debida prioridad, con la comunicación adecuada, con programas de educación donde la radio, por ejemplo, se ha unido a otros sectores. Don Pero Enio, en ese marco no hay igual o al menos parecido enfoque en los temas económicos. ¿Qué es lo que el gobierno está pensando? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuáles son sus objetivos? don Enio, aquí leo una información de un medio de comunicación que se llama El Observador.cr. Anoche a las 7 se titula la noticia: Gobierno incorporó al equipo económico mes y medio tarde a la toma de decisiones sobre la pandemia. Y utilizan como fuente de información a la ministra de Planificación. Esto lo comentó doña Pilar Garrido, ministra de Planificación, directamente a este medio de comunicación.
Eh, ¿Qué opinión le genera a usted eso? Que mes y medio después estamos hablando de que son 45 días después de la pandemia, empezaron a tomarse decisiones a nivel económico, a nivel de gobierno. Causa sorpresa y extrañeza. Uno le da seguimiento a los temas sanitarios y se veía que nunca aparecía el equipo económico. Y uno decía, hay un problema de salud, pero si no cuidamos el problema económico puede tener consecuencias incluso más serias por temas de aumento de la pobreza, de aumento del descontento social, aumento de la criminalidad. Es decir, podemos tener un deterioro social y político si no se atiende el problema económico. Y las autoridades económicas han brillado por su ausencia hasta la fecha. Está este anuncio de la ministra de Planificación, lo cual aplaudo, aunque es muy poco y muy tarde. Ahora bien, a este gobierno, algunos sectores lo han tildado de resolver, de buscar resolver la situación del país a nivel financiero a punta de impuestos. Se le ha dicho en algunos casos, digo entre comillas, que está obsesionado en materia tributaria. En algunos casos dicen que no tiene más ideas allá de eso. Y bueno, recibimos algunas señales que nos hacen reflexionar en ese sentido. Nos habla, por ejemplo, de un aumento en 3%, en 3 puntos porcentuales del IVA para que llegara a un 15%, es una posibilidad. Se nos habla de un impuesto solidario también a los salarios tanto de los funcionarios como también de los colaboradores del sector privado. ¿Usted ve como una posibilidad que en este momento el gobierno pueda seguir pensando en crear más impuestos o en aumentar los ya existentes? Bueno, si uno observa el accionar del gobierno, se puede notar que el curso de acción preferido ha sido aumentar el endeudamiento externo, que es, diríamos, la línea de menor resistencia, de menor costo político. Con esto, la deuda del gobierno central pasó el hito, la marca del 60%, que es una pésima señal porque significa que se está hipotecando muy fuertemente el futuro por el peso que va a significar el servicio de la deuda en los gastos de gobierno. O sea que a futuro, cada vez que aumentamos el endeudamiento, significa que habrá menos recursos disponibles para otras necesidades que debe atender el sector público. También hemos visto que en el tema fiscal uno lo debe atacar tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. El gobierno no ha atacado de manera vigorosa ni importante por el lado de los gastos, ni siquiera partidas superfluas como publicidad, viáticos, etcétera, uno ve que recorten, mucho menos hablar de cierre de instituciones que duplican, en fin, temas que se han venido planteando desde hace años. Y sí, vemos una tendencia además a aumentar impuestos, por lo menos en los planteamientos. Ya se estableció un impuesto muy fuerte a la gasolina, a los combustibles. La forma en que se estableció no se le dice impuesto, simplemente no se le permitió que el consumidor disfrutara de los precios bajos de los combustibles en el mercado internacional y la diferencia pasó a financiar gastos de gobierno muy bien justificados, el bono proteger, que uno no va a discutir, pero uno no ve que estén cortando gastos también para financiar los programas prioritarios. No son los programas prioritarios lo que cuestionamos, sino la forma en que esto se financia. El problema, siento yo, don Enio, es que el gobierno se quedó sin dónde meter mano para poder financiar la crisis económica, o sea, cómo salir adelante de la crisis económica. Entonces, la manera en que recurrió, como usted menciona, me gustaría que ahorita ampliáramos un tanto sobre eso, fue pedir plata afuera y
pensar en la creación de más impuestos, porque plata propia aparentemente no tiene, salvo lo que se aprobó del INS, ¿verdad? Bueno, uno hubiese esperado decisiones más fuertes de gasto. Ha habido otros gobiernos de otros países, por ejemplo Uruguay, donde el presidente, el gabinete y los principales funcionarios de la administración pública se han rebajado el salario, como lo hemos hecho muchos en el sector privado. Así es que uno pues ve que se esperan sacrificios en el sector privado y ve al sector público sin tomar decisiones fuertes que los afecten. Entonces uno ve un desequilibrio, un sector privado que está soportando las consecuencias de la crisis y se le pide mayor financiamiento por la vía de ingresos para un sector público que continúa como si no hubiese crisis económica. Sobre esto que se habla del sector privado, ha habido señalamientos por parte de varios grupos sindicales, especialmente, vamos a decirlo, ¿verdad? UCAEP, ANEP, hablando acerca de la relación gobierno-UCAEP y que incluso dicen que están cogobernando. Sin embargo, bueno, esto no parece tan claro cuando vemos también cómo hay una afectación en el sector privado y que no tiene una respuesta concreta de solución por parte del gobierno. Pero ¿qué piensa usted acerca de la relación que se ha en algún momento satanizado entre lo que son los empresarios y el gobierno para hablar acerca de reactivación económica? En materia económica uno ve algunos esfuerzos de diálogo del gobierno, pero son esporádicos, no son consistentes y no terminan en acciones concretas. El ejemplo de UCAEP, donde se anuncia el diálogo con UCAEP, se nombra un equipo de economistas de muy buen nivel, pero afines a UCAEP, quienes hacen una propuesta, un trabajo y no para en nada. En ese momento parecía que el gobierno se acercaba a la unión de cámaras, pero igual nada pasa. Entonces uno no ve que haya una visión de conjunto, un esquema donde se articula el diálogo con los distintos sectores y donde se plantea la realidad en la que estamos. Una crisis muy severa que obliga a discutir cómo se distribuyen las cargas del ajuste. No podemos seguir solo por la vía del endeudamiento externo. No le alcanza el tiempo a este gobierno para concluir su mandato a punta de financiamiento externo. El año entrante pinta muy duro si ese es el camino que se plantean las autoridades y es hora de que se aborde el diálogo de una manera constructiva, objetiva. Es un diálogo difícil. A nadie le gusta la discusión de distribuir las cargas y costos del ajuste, pero eso es el liderazgo que uno esperaría de un gobierno durante una crisis económica. Ahora bien, usted lo que menciona, ese diálogo entre los sectores probablemente va a acarrear decisiones impopulares, ¿verdad? En este país no se le, bueno, y nunca a uno le puede quedar bien a todo el mundo, ¿verdad? Y habrá unos más beneficiados y unos pues, más perjudicados, ¿verdad? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo en estos momentos, cuando todo el mundo se siente tan vulnerable, poder llegar y decirle, vea, usted se tiene que esperar un poquito, usted va a tener que asumir un tanto más la carga porque tenemos que ayudarle al otro sector que está más disminuido y no podemos dejarlo tampoco atrás? ¿Cómo hacer eso, don Enio, en un momento tan delicado donde prácticamente nadie está bien, nadie está boyante? Así es, por eso es muy difícil la discusión, es compleja, requiere madurez de todos y una gran capacidad de convocatoria. Yo, siendo relativamente joven, me tocó servir en el gabinete del presidente Monge, la crisis de 1981, que nos tocó atender de 1982 al 86 en el gobierno de Monge. El presidente fue el que asumió el liderazgo. El presidente era el gran portavoz del equipo económico, el que explicaba la lógica de las decisiones, el que explicaba
por qué había que reducir gastos, por qué había que aumentar impuestos. El presidente era el que se jugaba. Además, le tocó vender un cambio en el modelo de desarrollo. Estaba agotada la sustitución de importaciones y el presidente fue el que explicó que era necesario diversificar las exportaciones y eso significó un viraje de la economía que le dio aire hasta bien entrada esta década, este siglo. Entonces se requiere un liderazgo claro, un liderazgo maduro, convincente, que explique y que negocie. Usted menciona un punto que ayer lo estuve conversando con otra persona en otra situación, pero hablábamos del modelo, el modelo económico del país, ¿verdad? Y precisamente hacíamos un repaso de cómo era la situación en los 70, y donde incluso se hablaba más acerca de consuma lo que se produce en Costa Rica y demás. Después vino el modelo más hacia lo que es la promoción de la exportación, dejar de pensar solamente en banano y en café, empezar incluso a pensar en servicios y demás. Y ahora nos topamos precisamente con esa gran encrucijada, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a perfilar ese modelo de producción costarricense? Algunos sectores reclaman, el agropecuario sobre todo, dice, bueno, es el momento de volver a vernos a nosotros, pensar en seguridad alimentaria. Algunos se van más allá, hablan de soberanía alimentaria, que son dos términos diferentes. Otros dicen que, bueno, que la gallinita de los huevos de oro de Costa Rica más bien es la exportación. ¿Cómo, don Enio, perfilar y redefinir ese modelo de producción y de económico costarricense? Bueno, hay varios temas a resolver. Por un lado, ¿cuáles van a ser los motores del crecimiento? Yo sigo pensando que el turismo va a seguir siendo un motor importante una vez que nos recuperemos de la presente crisis, de la presente pandemia, y el manejo de Costa Rica de la crisis en sí mismo va a ser un factor que coloca a Costa Rica bien en ese mercado. Tampoco pienso que sectores de exportación exitosos como implementos médicos, que mantiene su crecimiento en medio de la pandemia, deban dejar de potenciarse incluso. Entonces, no estoy pensando que por el lado del crecimiento deba haber un viraje en otra dirección. Sí es posible, y siempre y cuando la seguridad alimentaria no se vea perjudicada, que haya más producción nacional, porque sí ha habido un retorno o una ruptura de las cadenas de la globalización. Pero no forzarlo como se hacía en los años 60 y 70, que algunos añoran, producir arroz y frijoles a cualquier costo, y quien pagaba los platos rotos eran las familias más necesitadas. Entonces tampoco se trata de lograr soberanías alimentarias a costa de los más pobres. Eso no funciona. Pero también el modelo tiene un problema serio de distribución de los beneficios. Entramos a la OECD con el país con la peor distribución del ingreso. Entonces, algo no estaba trabajando bien. Tiene que ver con las cargas tributarias, tiene que ver con la forma en que se distribuyen o se definen los salarios, sector público, sector privado. En fin, tenemos una gran desigualdad de ingresos, que es una tarea no resuelta y que genera problemas sociales, y un nivel de pobreza que se había hecho crónico en torno al 20% y que hoy debe estar pasando el 25% con amenazas de llegar al 30%. Familias de clase media que van a caer en condición de vulnerabilidad por pérdida de empleo. Entonces tenemos un problema social y económico severo. Necesitamos regresar rápidamente a generación de empleo. Cuando uno lo ve desde esa perspectiva, entonces puede ordenar cómo atiende el problema fiscal de tal manera que no sea
algo contrario al objetivo de aumentar el empleo. Ese tiene que ser un grandísimo norte del que todos debiéramos estar hablando y donde es más fácil ponerse de acuerdo. Don Enio, sé que ya nos queda poco tiempo, pero todavía me quedan varias consultas. Un tema que usted me está mencionando es, digamos, la diferencia que existe entre lo que es ser un funcionario, ¿verdad? Un empleado público y lo que es ser una persona que trabaja en el sector privado. Precisamente el gobierno presentó recientemente una reforma al empleo público, pero a mí me preocupa una cosa: si en este momento alguien puede estar pensando en hacer un poco más de inversiones, compras, en reactivar la economía, son los empleados públicos, porque a ellos todavía no se les ha tocado el salario. Si nosotros vamos, si en este momento el gobierno ataca el ingreso de las personas que trabajan en el sector público, tiene una relación directa también con sus posibilidades de consumo y con sus expectativas también de compra, no digamos a corto, sino también a mediano plazo. ¿Piensa usted que este era el momento adecuado para empezar a estar hablando acerca de reforma de empleo público? Sabemos que había una presión por parte de los diputados, ¿verdad? De un sector de diputados, y que era un compromiso asumido también por el gobierno, ¿verdad? Todos estos elementos hay que considerarlos. Pero me viene a mí también la preocupación de lo que le mencionaba. Bueno, ese es donde los problemas económicos se vuelven complejos. Por un lado, es cierto, el proteger los ingresos del sector público, como se ha hecho hasta la fecha, es un elemento que es positivo por el lado de la demanda. Las medidas que se han anunciado son tímidas. Se está hablando de salario único para nuevas contrataciones. Se está hablando de no tener anualidades 1 o 2 años. Es decir, eso no tiene impacto desde el punto de vista fiscal. Sí son pasos tímidos en la dirección correcta, pero tímidos. O sea, el gobierno no está hablando de afectar seriamente los ingresos salariales de los empleados del sector público. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Que la brecha entre los ingresos de los trabajadores del sector privado y sector público se va a seguir ensanchando, aumentando los niveles de desigualdad en cuanto a ingresos en el país. Y por otro lado, si se pretende colocarle más impuestos al sector privado para poder mantener los niveles salariales y de empleo del sector público, significa que el sector que ya está golpeado va a tener que seguir financiando al sector público para que éste no tenga que amarrarse la faja. Creo que tiene que buscarse un equilibrio más saludable que en el que estamos. Cargar el costo del ajuste en uno de los sectores y no hacer un enfoque más balanceado, pues es una receta para el conflicto social. Vamos cerrando, pero bueno, usted lo mencionó, estamos financiando la crisis, gran parte de la crisis con empréstitos internacionales. Creo que íbamos como por 2.000 millones de colones, no recuerdo en este momento la cifra, pero es algo así. Y me preocupa también que si en algún momento diputados pues solicitan revisión, un poquito más de control sobre lo que sucede con estos empréstitos, se le viene un sector de la prensa encima inmediatamente porque casi que son antipatrióticos, porque en este momento todo se debe de sacrificar a costa de la atención sanitaria y bueno, y en parte económica de la pandemia, pero no estamos midiendo las consecuencias a mediano y largo plazo. ¿Qué piensa usted sobre eso concretamente, don Enio, de que estemos financiándonos a partir de préstamos internacionales que, aunque digan que son blandos, siguen siendo préstamos y hay que cancelarlos en algún momento? Ahí viene incluso la discusión del tren, don Enio. Todo préstamo significa necesidad de servicio de la deuda y estrujar más el presupuesto de la República. Entonces, endeudarnos significa sacrificar consumo futuro. Eso es cierto en una familia, es cierto en un país. Y estamos pasando ya señales muy graves como pasar del 60% del PIB
en la deuda del gobierno de la República. Y no solo eso, ¿cuál es el marco general que está planteando el gobierno? Se nos dice que en la carta que firmaron con el Fondo Monetario para obtener la ayuda de esa fuente, el gobierno se comprometió a metas como lograr un superávit primario de 2.1-2.2%. Superávit primario cuando hoy estamos en un enorme déficit. Es decir, que los ingresos, el gobierno se está comprometiendo a que sus ingresos sean superiores a sus gastos antes de pago de intereses, antes del servicio de la deuda. ¿Cómo lo va a lograr si hoy estamos en una situación de déficit? ¿Cómo va a aumentar los ingresos o reducir los gastos o cuál es la combinación de ellas? ¿Cuál es la intención de gobierno? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo va a vender los bonos en el mercado doméstico si no sabemos cuál es el marco de política económica y qué compromisos internacionales se están adoptando? El gobierno ha venido presentando empréstito tras empréstito a última hora y un sector de la prensa inmediatamente les dice antipatriotas a los diputados que piden cuentas, que piden poder analizar cuál es el marco general de financiamiento y de esa manera pues no hay diálogo ni en el Congreso ni con la opinión pública. Ni control político, que es una de las funciones de los diputados. De acuerdo, de acuerdo. ¿Verdad? Don Genio, vamos cerrando. Tal vez a nivel de conclusión o recomendación, ¿qué debería empezar a aplicar en este momento, a partir de ya, el gobierno de la República para que realmente hablemos de reactivación económica? Yo le preguntaba a usted, y todavía eso es algo que está pendiente de que lo publiquemos en Panorama, de que si incluso este es el momento oportuno para hablar de reactivación en medio de una pandemia que no tenemos claro cuándo va a salir. Ayer teníamos 21 casos, pero otro día tenemos 3. Ayer tenemos 21 casos y todo el mundo, ¿verdad?, se asusta. 3 casos es que todo el mundo se relaja. Entonces estamos en una ¿verdad?, ola que es complicado, pero ¿qué me dice usted? ¿Qué podría estar haciendo el país en estos momentos? Deberíamos haber estado hablando de reactivación desde antes de la pandemia. El país tiene un serio problema de generación de empleo. Esto solo se agravó en medio de la pandemia. Bueno, debiéramos estar ya en un diálogo de empleo donde los sectores productivos deben ser invitados al diálogo porque el único empleo que se puede generar en estos momentos es empleo en el sector privado. El crecimiento del sector público no es viable en estas circunstancias. Entonces debiéramos desde antes de la pandemia estar hablando de empleo y de las condiciones necesarias para que se genere y entrándole duro, simplificación de trámites, crédito hay disponible, bueno, ¿por qué no se está usando? ¿Qué es lo que necesitan los sectores productivos? Convertir el diálogo en algo positivo y no solo, aunque también debe abordarse, cómo se distribuyen los costos del ajuste, la atención de la pandemia, el financiamiento de los sistemas de salud, particularmente el de la caja, y el financiamiento de la atención de los impactados negativamente. Todo eso son parte del diálogo, pero tiene que tener elementos también constructivos. Lo que uno añora es que las autoridades le digan, esta es en la dirección que queremos ir, estas son las metas que planteamos, cómo nos ponemos de acuerdo en la sociedad para caminar todos juntos en una misma dirección. Liderazgo. Lo que ocupamos en este momento es el mismo liderazgo que hemos visto en el sector, en el área de salud, ¿verdad? Donde creo que si bien habrá elementos que podrían indicarse de mejora, pero que Costa Rica ha resaltado, pero ese mismo liderazgo estamos esperándolo en toda la parte económica
que, como hemos indicado, como usted ha señalado, veníamos arrastrando desde antes. Entonces, esto no es consecuencia únicamente de la pandemia, ¿verdad? Sino que ha sido tal vez una deuda que no ha logrado cubrir del todo el gobierno de la República desde que inició sus funciones. Pero bueno, don Eugenio, yo le agradezco mucho, de verdad que un placer. Estoy seguro que también los amigos han quedado pues, muy satisfechos con la conversación. Le quiero enviar un saludo a don Marco Benicio Ruiz, quien fue ministro de Comercio Exterior, además también embajador en la República Popular de China, que le envío un saludo a usted. Así que un saludo a don Marco Benicio. Y muy amable. Bueno, muchas gracias Gustavo por la oportunidad y a todos por tener paciencia de escucharnos esta mañana.